El Porfiriato fue un periodo de la historia política de México, durante el cual la nación estuvo bajo el control autoritario del militar oaxaqueño José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Tuvo lugar entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911, y fue un periodo clave en el devenir histórico del país, especialmente como antecedente de la Revolución Mexicana. En los años del Porfiriato, Porfirio Díaz ocupó la presidencia durante varios mandatos consecutivos, excepto por un lapso de 4 años, en el que asumió otro político, el general Manuel González Flores, pero sometido a su autoridad. Finalmente, poco después del estallido de la Revolución Mexicana, renunció al poder y huyó hacia Francia. El Porfiriato fue una etapa compleja de la vida política mexicana, pues fue un momento de modernización, pero también de anulación de libertades políticas. El objetivo es conocer acerca del Porfiriato y todos los acontecimientos que pasaban en este, ya sean las razones por que se originó, todos los beneficios o consecuencias que tuvieron que pasar por las decisiones de Porfirio Díaz, hasta cómo acabó el gobierno de México después de que él se haya retirado. Porfirio Díaz fue un político y militar que destacó en diversos hechos de armas y personajes políticos de relevancia para la historia nacional. Su carrera como militar comenzó en 1854, cuando se adhirió al Plan de Ayutla, mediante el cual se desconoció al gobierno del general Antonio López de Santa Anna. Durante la Guerra de Reforma de 1857 a 1860, fue gobernador y comandante militar del Istmo en Oaxaca y logró alcanzar el grado de coronel. En 1861 fue electo diputado al Congreso de la Unión, cargo que dejó para combatir a las fuerzas conservadoras en México, y en agosto de ese año obtuvo el grado de general de brigada. Durante la Segunda Intervención Francesa, combatió junto con el ejército republicano y destacó por su participación en diversos hechos de armas, entre ellos la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. En los meses de marzo a mayo de 1863 participó en el sitio de Puebla, acción en la que fue hecho prisionero por los franceses. Sin embargo, al ser conducido al puerto de Veracruz para su exilio, logró escapar y continuó su lucha a favor de la resistencia de la República. Debido a su participación en diversos hechos de armas, el presidente Benito Juárez lo reconoció otorgándole el grado de general de división el 10 de octubre de 1863. La dictadura de Porfirio Díaz duró más de 30 años. Porfirio Díaz había sido un destacado militar durante la Guerra de Reforma y la Segunda Intervención Francesa en México, especialmente en esta última, donde recibió honores como héroe tras recuperar Puebla y la Ciudad de México del dominio extranjero. Gracias a ello, tuvo acceso a la política, donde compitió contra Benito Juárez en las elecciones presidenciales de 1867 y 1871 y fue derrotado en ambas ocasiones. En 1872, tras la muerte de Juárez, fue derrotado también por Sebastián Lerdo de Tejada, contra quien se rebeló militarmente y consiguió apoyo debido a la impopularidad del nuevo presidente. Gracias a este golpe de Estado, Porfirio Díaz alcanzó la presidencia de la nación en 1876 y convocó a elecciones para el año siguiente, donde obtuvo la victoria, con la excepción de 4 años en que gobernó nominalmente Manuel González Flores. Díaz monopolizó desde entonces el cargo de presidente de México. La dictadura de Porfirio Díaz duró 35 años, si se cuentan los años del gobierno de González Flores. En sus últimos tiempos, afirmó que el país ya estaba listo para la democracia, pero nunca hizo ningún intento real por abandonar el poder. Cuando, en 1910, con 80 años de edad, presentó nuevamente su candidatura a la presidencia y fue proclamado vencedor, el descontento político y social desató el 20 de noviembre de ese año. La rebelión del político liberal Francisco I. Madero se dio inicio a la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz fue derrotado militarmente y en el terreno político renunció a la presidencia el 25 de mayo de 1911 y abandonó el país para siempre. De este modo, se puso fin al periodo del Porfiriato. El Porfiriato
Fue una dictadura que centralizó el poder de la figura de Porfirio Díaz, quien se convirtió en el caudillo del país entero y cuya voluntad suplantó las garantías establecidas de la Constitución de la época, como por ejemplo la libertad de prensa. Esto fue posible porque era muy popular entre los militares, lo que le permitió reformar el ejército y subordinar la Policía Federal y la Policía Rural al gobierno central. Así, ejerció la represión política y mantuvo el orden autoritario en todo el país. Sin embargo, esto no impidió que hubiera rebeliones, levantamientos, protestas, conflictos, pero ninguno logró hacer tambalear al gobierno. La continuidad del porfiriato se tradujo en un auge material, fruto de la apertura a la inversión extranjera de la liquidación de los terrenos ociosos, que fueron vendidos a propietarios privados. Estos se convirtieron en grandes terratenientes, mientras que la mayoría de campesinos permanecía sin tierras. Así, los cultivos como café, azúcar, algodón aumentaron considerablemente, al igual que la actividad minera, que da la plata, hierro, cobre o plomo, y la explotación petrolera. El régimen de Porfirio Díaz tuvo como principal causa la revolución de Tuxtepec de 1876, en la que el caudillo se opuso a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada y encabezó un golpe de estado que forzó su renuncia. La revolución de Tuxtepec estuvo motivada en parte por las frustraciones acumuladas por Díaz en sus sucesivas derrotas electorales, así como por la impopularidad creciente del presidente Lerdo, derivada de su intento por acaparar el poder mediante la reelección. Como conclusión, el porfiriato fue una etapa muy extensa que empezó con querer cambiar no solo el interior de México, sino el exterior. Todos sus conflictos y deudas que tuvo que pasar el país por problemas del pasado o el gobierno de Benito Juárez. Porfirio tenía un objetivo, era hacer que México se viera mejor. Por eso quería entrar en el gobierno, para poder hacer algo por nuestro país. Sin embargo, el poder que empezó a tener lo volvió algo que él mismo odiaba, como la reelección o que hubiera personas sufriendo de indiferencia. Y Porfirio los trataba de callar, ya sea con violencia o falsas esperanzas, ya que todo el poder que tenía en sus manos lo volvió codicioso. Por eso estuvo 30 años en el poder, trayendo beneficios a México, pero graves consecuencias a unos pobladores. Solo tenían buena vida aquellos que lo apoyaban o lograban tener un estatus alto en la vida. Por todo esto se ocasionó la Revolución Mexicana, para devolver la igualdad a todos, si eso significaba que el país dejara de estar en sus mejores momentos. Por eso el porfiriato es recordado, esos 30 años de poder de Porfirio y todos los cambios ocasionados por él.